La pequeña iglesia de San Rafael, ubicada en un rincón olvidado del país, solía ser un lugar vibrante, lleno de vida y devoción. Ahora, sus paredes mostraban signos de deterioro, como reflejo del ánimo de su pastor, el padre Miguel. Desde hacía meses, su madre, la única familia que le quedaba, había caído gravemente enferma. Cada día, él rezaba con fervor, pidiendo un milagro, pero el cielo permanecía en silencio. Miguel estaba de rodillas frente al altar, el brillo tenue de las velas arrojando sombras sobre su rostro agotado. Sus oraciones, antes llenas de fe, ahora eran un clamor desesperado. ¿Por qué, Dios?, murmuró entre dientes. He dedicado mi vida a ti. He servido a tu iglesia con devoción, ¿por qué me ignoras ahora que más te necesito? La tos de su madre, débil pero persistente, se filtraba desde la habitación contigua de la iglesia, recordándole su impotencia. Los médicos habían perdido la esperanza, y Miguel sentía que él también comenzaba a rendirse. La fe, su más preciada posesión, comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras cerraba la iglesia y preparaba una taza de té para su madre, una figura apareció en la puerta. Era un hombre de aspecto extraño, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Padre Miguel, he escuchado de tu sufrimiento, dijo con una voz suave pero inquietante. Miguel, sorprendido, lo observó con cautela. El hombre continuó, tu madre no tiene por qué morir. Hay formas de salvarla, si estás dispuesto a hacer lo necesario. La tentación y el miedo lucharon en el corazón de Miguel. ¿Podría confiar en ese desconocido? ¿Y qué precio tendría esa oferta? La oferta del extraño resonaba en la mente de Miguel mucho después de que se marchara. Esa noche no pudo dormir, sus pensamientos giraban en torno a su madre, cuyo estado parecía empeorar con cada día que pasaba. La desesperación lo consumía, y la ausencia de respuesta divina lo hacía sentir más solo que nunca. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno a su madre, sus manos temblaban. La fragilidad de su madre era evidente, cada movimiento parecía agotarla. Miguelito, susurró con voz quebrada, pronto estaré con tu padre en el cielo. Sus palabras se clavaron en el corazón de Miguel como cuchillos. No podía permitir que ella muriera, no así. Cuando la noche cayó de nuevo, Miguel decidió buscar al hombre misterioso. Lo encontró esperándolo en la misma puerta donde lo había visto por primera vez, como si hubiera sabido que él volvería. El aire alrededor del hombre era pesado, cargado de algo indescriptible. ¿Estás listo para salvar a tu madre, padre?, preguntó con esa misma sonrisa inquietante. Miguel, con la voz vacilante, respondió, haré lo que sea necesario. El hombre asintió y extendió una mano hacia él. Solo un pequeño pacto, y tu madre vivirá, susurró. Miguel, dudando por un momento, sintió que algo oscuro se apoderaba de él, pero el amor por su madre lo cegó. Tomó la mano del hombre y, en ese instante, una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si algo pesado se apoderara de su alma. Al día siguiente, su madre se despertó rejuvenecida. La tos había desaparecido, su piel parecía más viva, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban. Miguel sintió alivio, una calma que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, esa tranquilidad fue efímera. Esa misma noche, cuando se arrodilló a rezar, escuchó susurros en las sombras. Y al mirar alrededor, creyó ver figuras oscuras moviéndose por los rincones de la iglesia. El pacto había funcionado, pero algo maligno había sido desatado. Con el paso de los días, la salud de la madre de Miguel seguía mejorando. Lo que había sido un cuerpo frágil y débil ahora mostraba una vitalidad que desafiaba toda lógica médica. A pesar de esto, el corazón de Miguel no encontraba paz. Los susurros en la iglesia se hacían más intensos cada noche, y las sombras parecían adquirir formas inquietantes, como si algo lo acechara constantemente. Una mañana, mientras preparaba la misa, Miguel notó un cambio en el ambiente. El aire dentro de la iglesia era pesado, casi sofocante, como si una presencia invisible se arrastrara entre los bancos vacíos. Al mirar el crucifijo colgado en el altar, por un breve instante,
le pareció que los ojos de Cristo lo observaban con una intensidad acusadora. Atormentado por la creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal, Miguel decidió investigar la naturaleza del pacto que había hecho. Sabía que lo que había aceptado no era simplemente una intervención divina, había algo oscuro detrás de la recuperación milagrosa de su madre. En una noche de insomnio, decidió buscar respuestas en los antiguos textos religiosos y en registros ocultos de la Iglesia. Pasó horas en la biblioteca del convento cercano, explorando manuscritos antiguos que relataban historias de otros sacerdotes que habían caído en la tentación del mal. Encontró referencias a pactos similares al suyo, realizados por seres demoníacos disfrazados de hombres benevolentes. Uno de los textos describía a un demonio llamado Asael, conocido por ofrecer salvaciones falsas a cambio de almas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el nombre. Los relatos eran claros: aquellos que aceptaban la oferta de Asael terminaban atrapados en un ciclo de terror y destrucción, donde el precio siempre era más alto de lo que podían soportar. Se dio cuenta de que no solo había puesto en peligro su propia alma, sino también la de su madre y la de su comunidad. La culpa y el miedo comenzaron a consumirlo. Cada sombra en la iglesia parecía albergar una presencia siniestra, y cada oración que recitaba parecía vacía. Sabía que había desatado algo mucho más poderoso y maligno de lo que había imaginado, y no tenía idea de cómo podría enfrentarlo o revertir el pacto que había sellado. Con el paso de los días, las manifestaciones en la iglesia se volvieron más agresivas. Las figuras oscuras que antes se ocultaban en las esquinas ahora se movían con mayor libertad, casi burlándose de Miguel. En ocasiones, sentía una respiración fría detrás de él, como si alguien lo estuviera observando, pero cuando se giraba, no encontraba a nadie. Durante las misas, los feligreses comenzaban a notar algo extraño: las velas parpadeaban sin motivo, el aire parecía más denso, y algunos murmuraban que la iglesia estaba maldita. Miguel intentó ignorar los rumores, pero no podía ignorar lo que estaba experimentando. Cada noche, los susurros en su habitación se hacían más fuertes, y los sueños de su madre agonizante regresaban, pero esta vez, en sus pesadillas, veía a su madre rodeada de figuras demoníacas, riéndose mientras él rezaba inútilmente por su salvación. La sensación de haber condenado su alma lo asfixiaba. Una tarde, mientras limpiaba los confesionarios, notó algo que lo paralizó. En la pared del confesionario donde solía sentarse, alguien había tallado símbolos extraños. Eran marcas que Miguel había visto antes en los textos antiguos que había leído sobre Asael, el demonio. Intentó borrarlas, pero era como si estuvieran grabadas en la misma piedra, imposibles de eliminar. Desesperado, decidió buscar consejo en otro sacerdote, un anciano exorcista llamado Padre Joaquín, quien vivía en un convento aislado. Al relatarle los eventos, Joaquín lo observó con ojos cansados pero llenos de conocimiento. «Hijo, lo que has desatado no es algo que puedas enfrentar solo», dijo el anciano. «Asael es un demonio antiguo, conocido por sus engaños. La vida de tu madre no fue restaurada por la gracia de Dios, sino por la voluntad de un ser maligno. Si no haces algo pronto, el precio que pagaste será mucho mayor». Padre Joaquín le ofreció su ayuda para intentar revertir el pacto, pero advirtió que el proceso sería peligroso. Revertir un pacto demoníaco implicaba no solo enfrentarse a las fuerzas oscuras, sino también un sacrificio de gran magnitud. Miguel, sabiendo que no tenía otra opción, aceptó, pero una sensación de temor profundo comenzó a arraigarse en su corazón. Esa misma noche, al regresar a la iglesia, la atmósfera era aún más pesada. Al cruzar la puerta, Miguel sintió que ya no estaba solo. Las sombras que antes se mantenían a la distancia ahora lo rodeaban, y en medio de ellas, escuchó una voz que le erizó la piel: «El tiempo se acaba, padre. ¿Estás listo para el verdadero precio?». Padre Joaquín llegó a la iglesia de San Rafael poco antes del amanecer, con un maletín que contenía los implementos necesarios para el exorcismo. Miguel lo esperaba en silencio, consumido por la ansiedad. La iglesia, normalmente tranquila a esas horas, estaba impregnada de una tensión inusual. Las sombras parecían más densas, y los susurros habían aumentado en intensidad, como si el propio edificio estuviera al tanto de lo que estaba por ocurrir.
Necesitaré tu total concentración, Miguel, dijo Joaquín mientras preparaba el altar con agua bendita, crucifijos y velas consagradas. Este ritual requerirá tu fe inquebrantable. Cualquier duda o miedo será una puerta abierta para Asael. Miguel asintió, aunque en su interior sentía que su fe ya estaba profundamente comprometida. No obstante, sabía que esta era su única oportunidad para liberar a su madre y a sí mismo del pacto maldito. Con el sonido de las campanas matutinas resonando a lo lejos, Joaquín comenzó el ritual. El latín de las oraciones llenó la iglesia, y Miguel se arrodilló frente al altar, rezando con toda la fuerza que aún le quedaba. A medida que las palabras del exorcismo se intensificaban, la temperatura de la iglesia descendió drásticamente. Las velas titilaron violentamente, y el aire se volvió helado. De repente, un estruendo resonó desde el confesionario. Las puertas de madera se abrieron de golpe, y una figura oscura, alta y con ojos brillantes, emergió de las sombras. «Detente», gritó Joaquín mientras levantaba el crucifijo hacia la entidad. Pero Asael, en su forma más pura y aterradora, simplemente sonrió. «No puedes detener lo que ya es mío», dijo con una voz que resonaba en las paredes. «Este lugar, su madre, su alma, todo me pertenece». Miguel sintió como su corazón se hundía, pero no podía rendirse. Se levantó y, con el rosario en la mano, se unió a las oraciones de Joaquín. La figura demoníaca avanzaba lentamente hacia ellos, cada paso causando que las paredes de la iglesia crujieran bajo su poder. La tensión en la iglesia era palpable. Las sombras se retorcían a su alrededor, y Miguel podía sentir la oscuridad palpitar como un ser vivo. A medida que Asael se acercaba, la voz del demonio resonaba, cada palabra una amenaza y un recordatorio del precio que había pagado. ¿Realmente crees que puedes vencerme, sacerdote? Tu madre ya es parte de mi reino. Miguel cerró los ojos un instante, recordando las risas de su madre y cómo su salud había florecido. Ese recuerdo se convirtió en su ancla, su motivo para luchar. Se volvió hacia Joaquín, quien seguía recitando oraciones con fervor. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Miguel, sintiendo que el pánico comenzaba a dominarlo. Recuerda tu fe, Miguel, respondió Joaquín, su voz firme a pesar de la creciente oscuridad. El verdadero poder de Dios reside en tu corazón. Si puedes resistir el miedo y aferrarte a tu amor, Asael no podrá tocarte. Con renovada determinación, Miguel levantó el rosario y, con voz clara, comenzó a rezar, uniendo sus palabras a las de Joaquín. La luz de las velas parecía intensificarse, luchando contra la oscuridad que los rodeaba. Pero Asael no se detuvo. Con un movimiento, lanzó un grito que resonó en la iglesia, un sonido que parecía romper el aire mismo. Las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse, formando un torbellino de oscuridad a su alrededor. Miguel sintió que sus piernas temblaban, pero siguió rezando, recordando las promesas que había hecho al ingresar a la vida religiosa. Tenía que proteger a su madre, su comunidad, y a sí mismo. De repente, Asael se detuvo. Su risa se convirtió en un rugido de ira. «¿Tu fe es débil, sacerdote? Nunca podrás salvar a nadie, nadie puede escapar de mí». Con un grito desgarrador, Miguel se lanzó hacia el altar y tomó un puñado de agua bendita, lanzándola hacia Asael. El agua brilló como una chispa en la oscuridad y, al tocar al demonio, hizo que retrocediera, gritando de dolor. «No, esto no puede ser». Joaquín intensificó sus oraciones, mientras Miguel seguía lanzando el agua. El demonio se retorcía, atrapado entre la fe de Miguel y el poder de su propia oscuridad. Con cada gota que caía, la luz en la iglesia crecía, iluminando la habitación y ahuyentando a las sombras que la rodeaban. Miguel sintió que la energía de Asael se debilitaba. Era el momento decisivo. «En el nombre de Dios, te ordeno que salgas de aquí, retírate, Asael». La sala se llenó de un brillo radiante mientras las palabras de Miguel resonaban con fuerza. Asael, atrapado entre el poder de la fe y la luz, se debatía como una serpiente herida. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz distorsionada y llena de furia. «Tu madre me pertenece, y tú también lo harás si no te detienes».
A medida que la luz continuaba creciendo, Miguel sintió una oleada de energía que lo atravesaba. Era como si la fuerza de sus ancestros, de todos los sacerdotes que habían luchado contra el mal, fluyera a través de él. La conexión con Dios se sentía más fuerte que nunca, y su corazón palpitaba con determinación. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel sabía que estaba arriesgando no solo su alma, sino también su vida. Se dio cuenta de que para verdaderamente liberar a su madre de las garras de Azael, tendría que hacer un sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te vayas, eres un impostor, y no tienes poder aquí. Con un grito desgarrador, Azael intentó lanzarse hacia Miguel, pero el poder del exorcismo lo mantenía a raya. La figura demoníaca comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar una advertencia final. Este no es el final. Siempre habrá otros como tú, y algún día, yo volveré. Miguel, sintiendo que el fin estaba cerca, reunió todas sus fuerzas. Te lo ordeno, sal de ella, y nunca regreses. Las últimas palabras retumbaron en la iglesia como un trueno. En ese instante, una luz deslumbrante inundó la habitación, y Azael, con un último grito, fue absorbido por la luz, desapareciendo en una nube de oscuridad que se desvaneció rápidamente. Cuando la calma regresó a la iglesia, Miguel cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Las sombras que antes lo rodeaban se disiparon, dejando el lugar en un estado de paz y claridad. Joaquín, también exhausto, se acercó a él. Lo lograste, Miguel. Tu fe ha triunfado sobre el mal. Sin embargo, el precio que Miguel había pagado no era trivial. Sintió una profunda tristeza al pensar en el sacrificio que había tenido que hacer. Su madre estaba libre, pero había un vacío en su corazón que no podría llenar. Había puesto en peligro su alma y su conexión con Dios, y aunque Azael había sido derrotado, la batalla interna en su corazón apenas comenzaba. Al salir de la iglesia, Miguel miró al cielo. La luz del sol iluminaba la mañana, pero en su interior, una tormenta de emociones lo atormentaba. A pesar de la victoria, sabía que el verdadero desafío había sido solo el principio. Después de la confrontación con Azael, la vida de Miguel comenzó a tomar un rumbo inesperado. La liberación de su madre, aunque profundamente satisfactoria, había dejado cicatrices en su alma. Pasó días en un estado de reflexión, sintiendo la carga de su sacrificio y la responsabilidad de haber enfrentado el mal. A medida que pasaban las semanas, la iglesia de San Rafael volvió a su rutina normal, pero Miguel sabía que algo había cambiado. La fe que una vez lo había guiado se había visto probada de maneras que nunca imaginó. Se sentaba en la capilla, meditando y rezando, buscando respuestas en la soledad del lugar sagrado. La voz de su madre resonaba en su mente, siempre habrá luz, incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras estaba en oración, se dio cuenta de que el poder de Azael no había desaparecido por completo. Había algo en el aire, un susurro de que la oscuridad podía regresar. Se comprometió a preparar a su comunidad para futuros enfrentamientos con el mal, organizando reuniones en la iglesia para hablar sobre la importancia de la fe, la unidad y la protección espiritual. Miguel empezó a ver a su madre recuperarse lentamente, pero a pesar de su mejoría, sentía que la sombra del demonio había dejado una marca en ella. A veces, en sus momentos de vulnerabilidad, parecía perderse en pensamientos oscuros. Miguel la consolaba, recordándole que la luz siempre prevalece. No dejaremos que el miedo nos controle, le decía, abrazándola con fuerza. Con el tiempo, Miguel comenzó a sentir que su fe se restauraba, y esa restauración se convirtió en un faro para otros. La comunidad se unió, y juntos, comenzaron a organizar vigilias y oraciones grupales, reafirmando su conexión con lo divino. La lucha contra Azael no había sido solo una batalla personal, sino una lucha colectiva por la fe. Una noche, mientras dirigía una de estas oraciones, sintió una presencia reconfortante en la iglesia. Era como si la luz misma lo envolviera, dándole esperanza. En ese instante, comprendió que el sacrificio que había hecho no había sido en vano. Había renovado su fe, y su compromiso con Dios se había reforzado. Estamos juntos en esto, les dijo a los feligreses.
no importa cuán oscura se ponga la noche, siempre habrá luz si mantenemos nuestra fe viva. Con cada palabra, Miguel sentía que las cicatrices de su alma comenzaban a sanar, dejando espacio para la esperanza y el amor. Con el tiempo, la iglesia de San Rafael se transformó en un refugio de esperanza y fortaleza para la comunidad. Miguel, junto con Joaquín y otros miembros activos de la parroquia, establecieron programas de apoyo espiritual, donde ofrecían consejos y oraciones a aquellos que se sentían perdidos o amenazados por la oscuridad. Su misión se volvió clara: prevenir que el mal, representado por Asael, regresara a sus vidas. Cada domingo, la iglesia se llenaba de personas que venían a escuchar las enseñanzas de Miguel, y la energía positiva en el lugar era contagiosa. Al mirar a los feligreses reunidos, Miguel se sentía cada vez más agradecido. Su madre se había recuperado de su enfermedad, aunque las sombras del pasado a veces aún la atormentaban. Aún así, su amor y fe en su hijo la sostenían. «Nunca te apartes de la luz, hijo», le decía, una y otra vez, como un mantra de aliento. En una de estas reuniones, Miguel decidió compartir su experiencia con la congregación. «Lo que enfrenté no fue solo una batalla contra un demonio, sino una lucha por la fe y el amor», comenzó. «Cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar nuestras propias sombras. A veces, la lucha es interna, y a veces, es externa. Pero nunca debemos olvidar que la luz siempre puede triunfar si mantenemos nuestra fe y unidad». Las palabras de Miguel resonaron en los corazones de los presentes. Entre ellos, se encontraba una joven llamada Clara, quien había perdido a su padre en circunstancias misteriosas. Inspirada por la valentía de Miguel, decidió unirse a sus esfuerzos, convirtiéndose en una ferviente defensora de la fe y el amor en su comunidad. Con el tiempo, Miguel y Clara desarrollaron una profunda amistad, basada en su deseo mutuo de ayudar a otros a encontrar la luz en sus vidas. Sin embargo, Miguel seguía siendo consciente de la advertencia de Asael. Sabía que la oscuridad siempre encontraría una manera de regresar, pero se sentía más preparado que nunca para enfrentarse a cualquier desafío. A medida que las vigilias y oraciones continuaban, la comunidad comenzó a ver cambios notables. Más personas se unieron a la iglesia, buscando consuelo y dirección. La fe se volvió un pilar en sus vidas. Un día, mientras Miguel se sentaba en el altar, reflexionando sobre su viaje, una sensación de paz lo envolvió. Había logrado no solo salvar a su madre, sino también a sí mismo y a su comunidad. Se dio cuenta de que el verdadero legado no era solo la victoria sobre el mal, sino la luz que había encendido en los corazones de los demás. «Mi viaje ha sido doloroso, pero cada cicatriz cuenta una historia», pensó, sonriendo al recordar la alegría y el amor que había encontrado en su comunidad. Sabía que, aunque el mal podría intentar infiltrarse de nuevo, nunca podría extinguir la luz que ahora brillaba en San Rafael.